Global pandemic. Mientras el mercado de valores sigue en picada, Trump le habla a la nación, demócratas y republicanos en Washington, tratando de buscar un acuerdo para un plan económico. Y la Fed de Nueva York anuncia que inyectará grandes cantidades de liquidez a la economía como respuesta para prevenir interrupciones inusuales en el mercado. Por eso yo pregunto, la Fed, Trump, Washington, sacando el arsenal, la bazooka, pregunto, ¿medidas suficientes? Lo discutimos. ¿Están reaccionando de forma extrema los mercados? ¿O la economía de los Estados Unidos está a punto de recibir un gran golpe? Esto depende del desarrollo del coronavirus, dicen analistas. La economía de los Estados Unidos se enfrenta a dos escenarios potenciales. Dos escenarios económicos para el impacto del coronavirus en los Estados Unidos. Lo analizamos. Dos economistas aseguran que tomando como ejemplo el caso más reciente del uso de las máscaras para protegerse del coronavirus, estas podrían provocar cambios preocupantes en el comportamiento de las personas al momento de evaluar su sensación de riesgo. Mayor sentido de seguridad, por eso yo pregunto, ¿al tener más sentido de seguridad nos lleva a tomar mayores riesgos? Lo discutimos. Buscar un tipo de energía renovable para automóviles es un gran debate en la lucha contra el cambio climático. Pero una carrera de autos en Australia ha estado reinventándose del sol durante los últimos 20 años. El reto solar global ha sido la plataforma para la implementación de una nueva tecnología de pilotos que compiten sus propios autos solares a través de la provincia australiana. Te mostramos en nuestra división de CNN Dinero Automotriz los detalles. Y con esa extensa pausa de pensamiento, de determinación, desde el centro de producción de CNN en Ciudad del Sol, Miami, comienza el único programa que vive la economía. Este es CNN Dinero, que arranca en 3, en 2, en 1. Vámonos. Hola mi gente y bienvenidos a CNN Dinero. Te saluda Xavier Serviá. ¿Lista? ¿Listo? Comenzamos. Global pandemic. Mientras el mercado de valores sigue en picada, Trump habla a la nación. Los demócratas y los republicanos buscan un acuerdo para un plan económico. Y la Reserva Federal de Nueva York anuncia que inyectará grandes cantidades de liquidez a la economía para prevenir interrupciones inusuales en el mercado. Por eso pregunto, la Fed, Trump y Washington están sacando su arsenal, su bazooka. ¿Medidas suficientes? Para eso me voy con Antonio Sarabia, profesor de Economía y director del Centro BB&T de Investigaciones de Política Pública de la Mercer University desde Macon, Georgia. Antonio, es un gusto tenerte en el programa. Macon, me corrigen. Antonio, es un gusto tenerte en el programa. Ok, varias cosas. Aquí tengo el transcript del discurso del presidente. Por otro lado, tengo acá el statement, la declaración de la Reserva Federal de Nueva York que quiere inyectar más de, digamos, $1 trillion, o sería $1 billón en español, como una forma de prevención para atacar el tema de la liquidez. Tengo acá unos comparativos sobre lo que están discutiendo en el Congreso entre republicanos y demócratas para buscar un paquete económico. O sea, el punto es, tienes política monetaria por un lado, tienes política fiscal por el otro lado. Te pregunto, ¿lo que estamos viendo hasta ahora es suficiente? ¿Qué percepción, qué opinión tienes tú? Todo dependerá, Javier, de cuán grave es la crisis económica. Tenemos dos escenarios posibles. Uno es en que la crisis es corta, lo que los economistas llamarían una caída estacional del producto, y que para el verano probablemente la economía se recupere, los contagios bajen. Tú sabes que con la temperatura, a medida que se hace más caliente la temperatura, al parecer el virus no es tan efectivo.
En ese primer escenario, la reacción de la Fed, el programa que está proponiendo el presidente Trump, deberían ser suficientes para rebajar la profundidad de esta pequeña recesión. Ahora, el segundo escenario es mucho más complicado. Si China sigue cayendo en su producto, si sigue desacelerando, eso puede generar una recesión mundial. Si a eso le sumas que Italia se declare en bancarrota, si a eso le sumas que la Unión Europea no pueda contener el efecto contagio en Europa y la transmisión financiera pase a Estados Unidos, ahí estamos hablando de una recesión tremendamente problemática, con costos altísimos. Y la pregunta es buena, ahí no sabemos si lo que va a hacer la política monetaria y la política fiscal sean suficientes. Entonces, si entendí correctamente, cuando vemos esta presentación que hace Trump diciendo que, bueno, va a inyectar por un lado los small business, mayores préstamos para los pequeños y medianos negocios que se estarían afectando porque la gente pues deja de ir a los restaurantes, el tema de servicio, imagínate, el turismo se ha afectado los viajes, por tanto muchos negocios que están conectados a esa industria se estarían afectando y muchos negocios de esos son pequeños y medianos negocios. Entonces, por un lado, inyectar dinero por ahí. Por otro lado, decir, vamos a buscar el impuesto, bajar el impuesto al payroll o a la nómina. Algunos están a favor, otros están en contra. Hay cuestionamientos sobre esa decisión. Por otro lado, los demócratas pidiendo que hay que dar más servicio gratuito, que hay que inyectar más dinero a las personas de bajos recursos, proveer asistencia a las personas que se han visto afectadas porque no pueden llevar a sus hijos a la escuela, porque hay cancelaciones también de escuela. O sea, por un lado tienes esa política fiscal y tienes la monetaria. Lo que tú estás viendo entonces, según tu percepción, es que esto es para atacar el primer escenario, asumiendo que hay una pequeña recesión y digamos, el contagio no se esparrama a otros niveles en los Estados Unidos. O sea, que ellos están apostando un escenario primero. Eso sería la lectura. Sí, exactamente eso. Fíjate, el discurso de ayer del presidente fue uno de los discursos más caros de la historia. Esta mañana el mercado de valores en Estados Unidos abrió ya con una caída del 4%. Al final del día tenemos una caída del 10%. Es el peor día desde el crash de 1987. Entonces, ha sido un discurso que ha generado mucha incertidumbre. Alrededor de la 1 de la tarde de hoy, la Fed salió con el anuncio de que iba a inyectar, como tú dices, 1.5 trillones, en inglés, 1.5 trillones de dólares a la economía. Y el mercado reaccionó positivamente, pero duró muy poco la reacción. Como te digo, al final del día habíamos perdido 10 puntos. Lo mismo en el London FTSE, que perdimos 11%, y en el mercado de Asia perdimos un 6%. Esto es terrible, es decir, es el peor crash desde 1987. ¿Qué significa 1.5 trillones? Para tenerlo en perspectiva, si la Fed está dispuesta a inyectar 1.5 trillones, ¿tú te acuerdas cuánto fue lo que la Fed inyectó a partir de la recesión del 2008? La Fed inyectó durante varios años 2.1 trillones de dólares en inglés. Es decir, estamos solamente 0.5 trillones abajo con lo que quiere hacer la Fed. Este es un problema complicadísimo y, como dices perfectamente bien, la Fed y el gobierno han sacado la bazuca. Ahora, hay un debate también sobre la caída de la bolsa y hay que tomar esto en consideración porque otros argumentan que no se puede ver causa y efecto, que el discurso del presidente causó esto, y te explico por qué. Porque cuando hay una caída en los precios de los valores de las acciones, muchos tienen que cambiar su posición. Márgenes, las empresas le empiezan a pedir, bueno, bajaron demasiado tus precios, por tanto tienes que vender. Otros tienen que acomodar sus posiciones y por eso empiezan a vender. Hay una gran cantidad de personas vendiendo porque tienen que hacer acomodación, tienen que acomodarse a la realidad y no necesariamente por el mensaje. Hay un debate sobre eso, si lo podemos conectar al mensaje. Lo cierto es que lo que pudiéramos interpretar entonces, en un minuto que me queda, que el mercado, si fuera así, el mercado está pidiendo que me des más, no me des menos. Al contrario, lo que está pidiendo, lo que tú me estás dando hasta ahora no me satisface. Esa sería entonces la lectura tuya. Correctamente, exactamente. Los mercados siempre van a pedir más estímulos. No es impensable, que no te sorprenda que la Fed llegue a una tasa de interés de 0%. Es muy probable que lo haga.
para seguir estimulando la economía. Eso tiene muchos problemas. Si tú tienes una tasa de 0%, si inyectas 1.5 trillones de dólares a la economía, pasan dos cosas. Primero, inflación, y segundo, que generas lo que los economistas llaman malinvestment. O sea, cuando la tasa de interés es muy baja, la gente empieza a comprar cosas o inyectarse capital que de otra forma no lo hubieran hecho. Entonces es peligroso. En el asunto de la política fiscal, yo no sé si el payroll tax, por ejemplo, reducir los impuestos a los salarios sea efectivo. Probablemente sea más efectivo darle a la gente un cheque en el correo para que se quede en la casa y evitar las aglomeraciones, que es al final lo que quieres hacer, ¿no? Es muy problemático, hay mucha incertidumbre. Veremos qué pasa en los siguientes días. Eres Antonio Saravia, profesor de Economía y director del Centro BB&T de Investigaciones de Política Pública de la Mercer University. Antonio, fue un gusto haberte tenido en el programa. Cuando regresemos a CNN Dinero, pregunto, ¿están reaccionando de forma extrema los mercados o la economía de los Estados Unidos está a punto de recibir un gran golpe? Eso depende del desarrollo del coronavirus. La economía de Estados Unidos enfrenta dos escenarios potenciales. Vamos a discutirlo con Tobías Futse, profesor de Economía de la Florida International University. Desde Miami, al volver a The Number One, CNN. ¿Han reaccionado de forma extrema los mercados? ¿O la economía de los Estados Unidos está a punto de recibir un gran golpe? Para eso, voy con Tobías Futse, profesor de Economía de la Florida International University desde Miami. Tobías, es un gusto, como siempre, tenerte en el programa. Para ti, el gusto es mío. ¿Están los mercados? Porque acá en la lectura uno dice, bueno, los mercados están reaccionando de forma de pánico, más emocional, más, no decir irracional, pero no está pensada, de pánico, es vender, vender, vender. Otros dicen, no, el mercado accionario está indicando lo que pudiera pasar en la economía norteamericana. ¿Qué lectura le das tú? Bueno, yo creo que los mercados bursátiles siempre tienden a sobrereaccionar y no solamente hemos visto una caída muy drástica, sino también ha aumentado muchísimo la volatilidad de los mercados. Entonces, lo que eso refleja para mí, en primer lugar, es la incertidumbre en la economía ahora. Nadie realmente sabe cómo se va a desarrollar toda esta epidemia y al mismo tiempo el peor escenario, el worst case, puede ser muy malo. Entonces yo lo veo más bien que refleja incertidumbre que una reacción perfectamente racional de los mercados. Ok, vamos a movernos por un momento de la economía financiera porque hay otro debate, algunos dicen que el mercado accionario no necesariamente es un buen indicativo para medir esta cosa, por el tema de que reaccionan, algunos consideran de forma exagerada. Ok, vamos a movernos de la economía financiera y vamos a la economía real. Aquí el debate está en dos escenarios. Dependiendo de cómo el contagio aumente en la población de los Estados Unidos, el efecto va a ser mayor o menor en la economía. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Sí. Sí, bueno, estoy de acuerdo con eso. Yo creo que si estamos viendo ahora las medidas tienen justamente la finalidad de igual prolongar la epidemia, pero de disminuir como el impacto agregado y el contagio en un momento dado. Y si lo vemos desde un punto de vista de coste-beneficio, yo no puedo realmente hablar de los beneficios porque yo no soy experto en salud pública ni epidemiólogo, pero si le hacemos caso a los epidemiólogos, yo creo que sí, el posible coste de esta medida sí se justifican por mucho. Eso siempre y cuando el contagio se controle, ¿correcto? Siempre y cuando el contagio se controle. Ahora, si las medidas se demuestran ineficaces, yo creo que nunca vamos a poder ver el contrafactual. Aunque el contagio no se llega a controlar tanto como quisiéramos, es perfectamente posible que sin estas medidas el contagio todavía hubiera sido mucho peor. Nunca realmente podemos observar cuál hubiera sido la situación si no hubiéramos impuesto estas medidas y estamos en una situación completamente inédita. Entonces hay como muy pocos datos históricos que podemos usar. Todos los escenarios que plantea la gente se basan en la epidemia del Spanish flu de hace 100 años. Ahora, hay algunos economistas, por ejemplo, Rubini de la Universidad de Nueva York, argumenta que el primer cuarto
de la economía estadounidense va a mostrar recesión. ¿Por qué? Por el efecto China. Y que el segundo cuarto a nivel global va a haber recesión debido al efecto que va a tener el coronavirus en la economía estadounidense. Debido a esto, a las precauciones, al parar el contagio, pues la gente consume menos, sale a consumir menos. No olvidemos que la economía norteamericana principalmente es servicio. Y eso en la medida que el coronavirus el contagio se pare o se disminuya. Si eso se expande más, el efecto va a ser mucho peor. Entonces yo te pregunto, ¿tú estás de acuerdo de que la economía estadounidense va a reflejar una recesión por lo menos en el primero y segundo cuarto de este año? Es muy posible, pero eso va a depender sobre todo de cómo se desarrollan esos contagios. Y estamos, en una situación más típica, podríamos referirnos a datos históricos. Estamos en una situación inédita, que realmente nunca ha existido desde que tenemos estadísticas modernas de la economía. Entonces yo creo que es muy posible que entremos en una recesión técnica, que son como 2 trimestres de crecimiento negativo. Pero al mismo tiempo, qué tan severo será la situación y qué tan severo será esta recesión es muy difícil de predecir en este punto, porque nadie realmente sabe cómo se va a ir desarrollando esta epidemia. Hasta ahora, viste que Trump habló, mandó unos mensajes, tienes el Congreso entre demócratas y republicanos, tratar de buscar una solución, cuál es el mejor paquete fiscal. Hasta ahora no han llegado de acuerdo, pero al menos están trabajando en ello. Por otro lado, tienes la Reserva Federal de Nueva York, que inyecta more than $1 trillion, o más de un billón de dólares en español para atacar el tema de la liquidez o como precaución. ¿Qué lectura le das a esto? Bueno, la lectura que le doy es que se trata de contener los efectos económicos. En primer lugar, ahora las medidas que se están tomando van a afectar como un sector de la economía muy concreto. Yo creo que este sector se va a ver muy negativamente afectado, pero al mismo tiempo lo que hay que asegurar ahora es que de ahí no se expanda más la recesión. Eso por un lado. Hay que ayudar como a los negocios directamente afectados para que no quiebren, porque puede haber como muchísimos negocios perfectamente viables, pero que igual no tienen las reservas necesarias para poder sobrevivir con los próximos 2-3 años o lo que dure esta situación. Y después el efecto de la demanda, que hay, la meta es inyectar recursos a la economía para que esta recesión en un sector determinado no se expande más a la economía. Entonces yo lo veo como una medida de contención. Él es Tobías Futse, profesor de economía de la Florida International University. Tobías, un gusto haberte tenido en el programa. Cuando regresemos a CNN, dos economistas aseguran que tomando como ejemplo el caso más reciente del uso de máscaras para protegerse del coronavirus, estas podrían provocar cambios preocupantes en el comportamiento de las personas al momento de evaluar su sensación de riesgo. Por eso pregunto, ¿mayor sentido de seguridad nos lleva a tomar mayores riesgos? Lo voy a hablar con uno de ellos, Alex Horstein. Él es profesor asistente del Departamento de Economía de la Universidad de Miami. Al volver a The Number One, CNN, Dinero. Los economistas aseguran que tomando como ejemplo el caso más reciente del uso de máscaras para protegerse del coronavirus, estas podrían provocar cambios preocupantes en el comportamiento de las personas al momento de evaluar su sensación de riesgo. Por eso pregunto, ¿mayor sentido de seguridad nos lleva a tomar mayores riesgos? Una discusión fascinante que vamos a tener en solo momentos. Oye, ¿te perdiste nuestros análisis? ¿Quieres saber lo que está pasando en el mundo del money? Ya sabes, cnnenespañol.com/CNN Dinero. Los economistas aseguran que tomando como ejemplo el caso más reciente del uso de máscaras para protegerse del coronavirus, estas podrían provocar cambios preocupantes en el comportamiento de las personas al momento de evaluar su sensación de riesgo. Por eso pregunto, ¿mayor sentido de seguridad nos lleva a tomar mayores riesgos? Para eso me voy con Alex Horstein, profesor asistente del Departamento de Economía de la Universidad de Miami. Alex, es un gusto tenerte en el programa. Tú eres uno de los coautores de este artículo que dice que cuando hay medidas de seguridad lleva a buscar mayor conducta, o sea, un risky behavior, una conducta más riesgosa en la gente. ¿Por qué tú dices eso?
Sí, hay dos canales. El primer canal es un canal ya viejo, en el año 1965. Sam Peltzman mostró que al introducir el cinturón de seguridad, la cantidad de accidentes y los muertos, los peatones muertos incrementaron porque los conductores manejaban más riesgosamente. Con mi coautor Konrad Grabiszewski mostramos que hay algo que es todavía aún más importante, que es cuando aumenta la seguridad o la facilidad de hacer una acción, personas con menos habilidad pasan a la acción. Por ejemplo, cuando se simplifica el manejo de los autos con una caja de cambio o con frenos ABS, gente que antes no hubiera manejado ahora se siente con capacidad de manejar, empieza a manejar y disminuye la habilidad promedio. Lo mismo, ese tipo de compensación de riesgo puede pasar en cualquier lado. La gente que se pone una máscara y se lava las manos con Purell puede sobrecompensar los efectos positivos de ello a través de tomando más riesgo. Hoy mismo leímos en las noticias que una persona con coronavirus usando una máscara se tomó un avión desde JFK a Palm Beach. O sea, hay que tener cuidado porque uno naturalmente o inconscientemente compensa tomando mayor riesgo cuando se siente más seguro, y eso está demostrado. Ahora, pero decir que seamos irresponsables en ese sentido, o sea, irracional, porque por ejemplo, incluso yo estoy yéndome al CDC y el CDC recomienda una serie de requisitos a las personas que están tratando con el tema del coronavirus. Hay máscaras, hay gafas, tipo de uniforme. O sea, el tema de la seguridad es importante, toma precauciones. El tema del cinturón de seguridad, porque hay que tomar en consideración la cantidad de gente que también se ha salvado con el tema del cinturón de seguridad. Y para eso hay muchos ejemplos que muestran que tomar precaución en la acción es importante. ¿Cómo diferenciar entre la precaución en el tema de seguridad y buscar estos elementos que nos protejan versus creer que esto nos lleva a tomar acciones que son más riesgosas? O sea, ¿cómo medir esa diferencia? Porque es una decisión complicada. No, por supuesto. Yo no digo que la gente no tenga que usar máscaras, no tenga que lavarse las manos, no tenga que usar cascos. El problema es que algunas personas pueden sentirse, al usar máscaras o al tomar esas precauciones, pueden sentirse que el riesgo ha disminuido y compensar los efectos positivos de esas precauciones tomando más riesgos. Eso se ha demostrado en esquiadores que usan cascos, en ciclistas que usan cascos. Muchas veces el tomar medidas de precaución hace que algunas personas incrementen su riesgo. Lo importante es estar consciente del riesgo, es decir, si voy a usar máscara, si me voy a lavar las manos todo el tiempo, no por ello tomar más riesgos. Sí, no, por ejemplo, en ese caso, bueno, yo me estoy lavando las manos y me estoy poniendo máscara, vengo a todo el mundo y lo beso, lo abrazo porque yo estoy protegido por el alcohol. O sea, al final tienes que tomar precauciones. ¿Cómo tú llevarías eso a las inversiones? Porque es interesante, estoy escuchando muchos casos ahora, como la bolsa ha estado cayendo, estás escuchando más y más personas que no tienen experiencia en inversiones, que nunca han invertido, que quieren invertir, porque están escuchando que como los precios están cayendo hay una oportunidad de conseguir precios bajos. Eso sería una forma también de decir, como ven más seguridad, porque están escuchando más gente diciendo, están cayendo los precios, es momento de comprar, llevan a tolerar el riesgo sin medir las consecuencias de esa acción. Exacto, eso pasa muchísimo en la inversión. Por ejemplo, mucha gente, al simplificarse la entrada de la gente o facilitar la entrada a comprar acciones, hay mucha gente que dice, es muy fácil, bajo una aplicación y compro. Y bueno, eso es... terminan perdiendo dinero por no entender las consecuencias de sus acciones. Sí, toda esta sensación de que las cosas se vuelven más simples, hay que tener también cuidado y entender de que puede llevar a que uno tome acciones incorrectas. Un ejemplo claro son todos estos Electronic Traded Funds, ¿no?, que tienen apalancamiento, que ahora la gente dice, puedo tomar
apalancarme y ganar más en la subida y compran todos estos ETF sin entender realmente lo que son y terminan perdiendo dinero increíble como pasó, por ejemplo, con el XIB, que fue de $100 a 2 o a 5. Es interesante porque tú estás tocando un tema que es fascinante en el mundo de la economía, que es el behavioral economics, que asume que parte de la tesis, porque está la economía clásica que dice nosotros somos gente racional y vamos a buscar la mayor eficiencia en nuestras decisiones, vamos a optimizar, pero se ha mostrado que nuestras decisiones no necesariamente son las mejores. Y aquí entra la economía de la conducta. Hay un factor psicológico en la toma de decisiones. En 30 segundos, ¿cómo entonces explicarías esta conducta humana? Bueno, nosotros somos lo más racionales que podemos, pero tenemos que entender que también traemos una carga genética, una historia de reflejos para sobrevivir de hace 5.000 años que no podemos controlar todo el tiempo. Entonces mi postura es, somos los más racionales que podemos, pero sí tenemos una serie de sesgos que en su momento sirvieron para protegernos de los animales y de reflejos que tomamos, que también a veces nos llevan a cometer errores. Uno de estos errores es la compensación por riesgo. Tenemos un riesgo que toleramos, cuando percibimos que el riesgo bajó, compensamos y tomamos más riesgo. O sea, el punto acá que lo que tenemos que rescatar es, no porque tú te sientas más seguro, necesariamente estás más seguro. Una cosa es lo que tú sientes, la realidad virtual, y otra cosa es la realidad fáctica. Realmente estás seguro. Exacto. Y esa es la clave, saber diferenciarlo. Él es Alex Hochstein, profesor asistente del Departamento de Economía de la Universidad de Miami. Fue un gusto haberte tenido en el programa. Tema fascinante. Cuando regresemos a CNN Dinero. CNN obtiene acceso a uno de los primeros laboratorios del mundo que logró fabricar suficientes dispositivos para la detección del coronavirus. Viajaremos hasta Corea del Sur en solo instante al volver a The Number One, CNN Dinero. Estas son otras breves económicas de CNN Dinero. Los precios del barril de petróleo cayeron 6% este jueves, ubicándose a $31 el barril, luego del anuncio de Estados Unidos de restringir los vuelos hacia y hasta Europa. Miles de vuelos han sido suspendidos, según Riyadh Energy. Y las limitaciones de viajes en Europa pueden ocasionar la pérdida de 600.000 barriles mensuales por escasez de demanda. Esto, sumado a los 700.000 barriles mensuales por el coronavirus, han desatado los temores en el mercado del crudo. Norwegian Air suspendió unos 4.000 vuelos y cesó temporalmente a la mitad de sus empleados luego de que sus acciones cayeran 22% esta nueva jornada. El presidente ejecutivo de la aerolínea noruega, Jacob Schramm, dijo que las restricciones de viaje por el coronavirus habían complicado la situación. Este miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que impondría limitaciones a los vuelos desde y hacia Europa, con excepción del Reino Unido. Las acciones de Lufthansa, Air France y British Airways también cerraron a la baja. Las empresas automovilísticas y de aviación en China sufrieron caídas históricas durante el mes de febrero. Tras el bloqueo por el coronavirus, las ventas de autos se desplomaron 79% en comparación del año anterior, según información de la Asociación China de Fabricantes de Automóviles. Algo similar ocurre con la industria de aviación. El tráfico de pasajeros disminuyó en 85%, de acuerdo con la Oficina de Aviación Civil de China. El transporte aéreo también se fue a picada un 21%. En cuanto a los vuelos internos, solo el 40% se había reactivado el domingo. Starbucks estudia modificar sus operaciones y limitar su servicio dentro de la tienda a unos pocos puestos para contener la propagación del coronavirus. Según el presidente ejecutivo de esta cadena, Kevin Johnson, también están considerando restringir las posibilidades de ordenar los productos a través de la aplicación o de entrega en la casa para reducir el contacto entre clientes y empleados. Como medida extrema, no descartan cerrar del todo las tiendas, advirtieron este jueves. Estas fueron otras breves económicas de CNN Dinero. Diagnosticar el coronavirus es indispensable para determinar quiénes están propagando la enfermedad. Desde el inicio del brote del sistema de salud de Corea del Sur, implementó pruebas y diagnosticó a más de 250.000 personas. CNN obtuvo acceso exclusivo al laboratorio de una de las primeras empresas biotécnicas coreanas en desarrollar kits de prueba.
Desde el brote del coronavirus, Corea del Sur ha hecho un esfuerzo sobrehumano para desarrollar una prueba diagnóstica, con laboratorios al paso que aceleran el proceso. Corea del Sur ya ha administrado pruebas a unas 200.000 personas. Este rápido despliegue fue posible gracias al trabajo urgente de empresas biotécnicas coreanas, como Sijin, que le dio a CNN un acceso exclusivo a sus laboratorios de investigación. Este es el laboratorio donde un equipo de científicos desarrolló la prueba de diagnóstico para el coronavirus y lo hicieron en menos de 3 semanas. Cuando empezamos, no anticipábamos un brote pandémico en Corea. Nadie lo anticipaba en absoluto. Chon Jong-jung es el fundador y director general de Sijin, una empresa que diseña y vende pruebas diagnósticas para identificar por lo menos 160 tipos de enfermedades. A mediados de enero, Chon dio la orden a sus investigadores para que inventaran una prueba para el coronavirus, que recién empezaba su mortal propagación en China. Ustedes ya estaban trabajando en la prueba para el coronavirus antes de que se confirmara el primer paso en Corea del Sur. Así es. Cuando nos enteramos de las noticias de China, pensamos que podría afectar a la península coreana y que podrían haber casos de emergencia. Los microbiólogos moleculares empezaron a trabajar sin ni siquiera tener una muestra física del virus. En su lugar, utilizaron un prototipo genético del nuevo virus distribuido por la Organización Mundial de la Salud y funcionarios sanitarios de China, destacando 3 genes específicos. Los científicos de Sijin tuvieron que idear una forma de detectar los genes del coronavirus en muestras futuras provenientes de pacientes. ¿La premura era mayor de lo normal? Sí, pues era un caso de emergencia. El coronavirus se estaba propagando rápidamente en nuestro país. No hace mucho tiempo, a Sijin le hubiera tomado entre 2 meses y 1 año desarrollar una prueba, pero gracias al uso de la inteligencia artificial, ¿pudieron desarrollar una prueba diagnóstica en menos de 2 semanas? Así es. Eso es rapidísimo. Sí, muy rápido. Chon dice que el 12 de febrero el gobierno coreano aceleró la aprobación de la nueva prueba diagnóstica para el coronavirus, menos de 1 mes después que empezaran a desarrollarla. Estos 6 frascos, algunos que solo contienen una gota de solución, es todo lo que se necesita para realizar una prueba de diagnóstico hasta 100 personas. Y esto se puede completar en apenas 4 horas. Sijin ahora está trabajando horas extras, reclutando a científicos con doctorados para trabajar en la línea de producción. Sí, la demanda es enorme, no solo en el mercado nacional, sino internacional. La demanda es urgente, porque diagnosticar el coronavirus es una de las mejores formas de detener la propagación de esta enfermedad. Ivan Watson, CNN, Seúl. Cuando regresemos a CNN Dinero, buscar un tipo de energía renovable para automóviles es un gran debate en la lucha contra el cambio climático. Pero una carrera de autos en Australia ha estado reinventándose del sol durante los últimos 20 años. El reto solar global. Mostramos los detalles en nuestra división de CNN Dinero Automotriz al volver a The Number One, CNN Dinero. ¿Por qué no echamos un vistazo a algunos de los índices accionarios y de monedas al cierre? Come on, baby. Let's go. Camilo, un especial importante hoy, ¿eh? Totalmente importante por lo que está pasando y por lo que puede pasar en el futuro. A partir de este momento, a las 9 de la noche, arrancamos con nuestra colega María Alejandra Requena, un especial de 1 hora para responder todas vuestras preguntas e inquietudes sobre coronavirus. Y a partir de las 10, 2 horas más, vamos a emitir el especial de CNN que va a canalizar las dudas de los televidentes de todo el planeta con los expertos y los corresponsales de la casa. Así que desde ahora y hasta las 11, no, perdón, hasta las 12, coronavirus. Todo lo que hay que saber aquí en CNN. En solo momentos.
Estas son otras breves tecnológicas de CNN Dinero. Las grandes compañías tecnológicas están pidiendo a más empleados que trabajen desde sus hogares a medida que el nuevo brote del coronavirus continúa expandiéndose. Facebook, Google, Twitter y Amazon han implementado políticas de trabajo remotas para muchos o todos sus empleados en todo el mundo. La empresa matriz de Google, Alphabet, lo recomienda a todos sus empleados de América del Norte, Europa, África y el Medio Oriente. La pandemia del coronavirus ha impactado a todas las empresas de teléfonos inteligentes en China. En el caso de Apple, vendió menos de 500,000 iPhones, de acuerdo a datos del gobierno chino de esta semana. Una reducción de más del 60% en comparación con este mismo mes en 2019. Pero según los analistas, los pronósticos de recuperación rápida para Apple son alentadores con su próximo as bajo la manga, el iPhone 5G. Las estimaciones son que 70 millones de iPhones podrían actualizarse en China al nuevo modelo 5G. El Instituto de Seguros para la Protección en las Carreteras de Estados Unidos está pidiendo la creación de normas más estrictas en los sistemas de asistencia al conductor parcialmente automatizados, como el piloto automático de Tesla y el Super Cruise de GM. La organización, que está financiada por la industria de seguros de automóviles, recomendó un mayor monitoreo de los conductores para asegurar que estén bien involucrados, prohibiendo el cambio automático de carriles y restringiendo el uso de estos sistemas en las carreteras. El presidente ejecutivo de SpaceX, Elon Musk, descartó que Starlink, su negocio de Internet por satélite, se independice y salga a bolsa. Una opción que asumió la directora de operaciones, Wynne Shotwell, en una reunión con inversores el mes pasado, según una publicación de Bloomberg confirmada por CNN Business. En una conferencia de prensa por satélite esta semana, cuando se le preguntó respecto a esta posibilidad, Musk fue enfático al responder que no es una opción. Estas fueron otras breves tecnológicas de CNN Dinero. Buscar un tipo de energía renovable para automóviles es un gran debate en la lucha contra el cambio climático, pero una carrera de autos en Australia ha estado reinventándose del sol durante los últimos 20 años. El reto solar global ha sido la plataforma para la implementación de una nueva tecnología de pilotos que compiten sus propios autos solares a través de la provincia australiana. Observa. Esta es la carrera más importante de automóviles solares y consiste en viajar desde la parte norte hasta la parte sur de Australia, desde Darwin hasta Adelaida. Son unos 3.000 kilómetros en 5 o 6 días y hay que viajar todos esos 3.000 kilómetros solo con el uso de energía solar. Se puede comenzar a correr desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde y al atardecer y amanecer se puede cargar un poco más, pero solo se puede rodar con energía solar y eso es impresionante. Es bastante asombroso. Cuando uno se pone el casco y se sube al automóvil, se encuentra con un espacio pequeño, donde hace calor y se suda mucho, pero uno solo quiere avanzar más y más cada minuto. El objetivo es llegar hasta la meta. Al comienzo de la carrera había unos 27 automóviles y 27 equipos. Solo terminaron 14 y de esos 14 obtuvimos el 7º lugar. Ese fue un resultado bastante bueno.
Cada año las células solares mejoran, así que probablemente en 5 o 10 años se reducirá la superficie de los paneles solares y se podrán colocar en el techo del automóvil. Después de una tarde de trabajo o estudio, tendrán la batería cargada para regresar a casa. You can have a full battery to drive back to your home. Antes de irnos, esto es una historia en desarrollo. Disney anunció que cierra Walt Disney World de forma parcial, o sea, temporal, el parque temático en Orlando, también el de París y el de Anaheim en California. ¿La razón? El coronavirus. Solamente resta decirles algo. Esto es CNN Dinero, donde la prosperidad está en su alcance.